Este vídeo os va a servir para trabajar la primera parte de esta unidad didáctica, que como sabéis está compuesta por los siguientes apartados. En primer lugar, el fin del antiguo régimen y la guerra de la independencia. En segundo lugar, el reinado de Fernando VII. En tercer lugar, la España liberal, el reinado de Isabel II. A continuación, como punto 4, la revolución del 68, Amadeo de Saboya y la Primera República. Y finalmente, la restauración monárquica y la crisis del 98. Como os decía, este vídeo os va a servir para trabajar los dos primeros puntos: el fin del antiguo régimen con la guerra de la independencia y las Cortes de Cádiz y el reinado de Fernando VII. Aquí tenéis el esquema que tenéis que desarrollar en el trabajo. En primer lugar, debéis hablar de, cómo, debido a la Revolución Francesa, como sabéis, Luis XVI era primo de Carlos IV, el rey de España en ese momento. La Revolución Francesa va a tener unas consecuencias evidentes en España. Debéis, analizando el libro y las distintas fuentes y este esquema, contarnos qué fue exactamente lo que ocurrió en lo que denominamos la crisis de la monarquía. A continuación, tenéis que hablarnos sobre la guerra de la independencia. Está bien estructurado aquí en este vídeo, tenéis las causas y el inicio, qué pasa en España en ese momento, por qué comienza la guerra de la independencia contra la Francia de Napoleón, qué dos posiciones ideológicas existen en España y, pues brevemente cómo va a evolucionar el conflicto. Paralelamente, debéis hablar sobre las Cortes de Cádiz, cómo se formaron y, en definitiva, a qué dio lugar, en qué quedó la Constitución de 1812 llamada la Pepa. Esa es la primera parte del trabajo. En la segunda parte, una vez acabada la Guerra de la Independencia, como sabéis, vuelve Fernando VII, que había estado secuestrado en Francia. Entonces, pues ahora el reinado de Fernando VII se divide en tres partes. La primera parte es la restauración del absolutismo. Cuando Fernando VII vuelve a España, debe elegir entre acatar la Constitución de 1812 o, por otro lado, volver al absolutismo. Debéis contarnos qué hizo, por qué hizo eso y cuál era la situación de España en ese momento. En un momento determinado, en 1820, el general Riego va a dar un pronunciamiento en el pueblo gaditano de las Cabezas de San Juan, que va a dar lugar a pues de lo que se denomina el trienio liberal. Debéis contarnos qué es eso, en qué consistió, en qué medidas y qué cosas ocurrieron durante esos 3 años. Y finalmente, cómo ese trienio liberal va a acabar con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis y, de nuevo, en esta tercera etapa, va a dar lugar a 10 años, lo que en algunos sitios se denomina como la década ominosa, que son los 10 últimos años del reinado de Fernando VII. Debéis acabar la exposición haciendo referencia a que antes de la muerte de Fernando VII va a tener que elegir entre encaminar la monarquía española hacia su hermano, Carlos María Isidro, o hacia su pequeña hija, Isabel II. Esa es la primera gran parte del tema. Para complementar este apartado, debéis hacerlo con la exposición de una obra de arte. Podéis elegir la obra de arte que queráis que haga referencia a este periodo histórico. Yo os voy a poner algunas de ellas, podéis elegir, por supuesto, o bien la que queráis o incluso otras, y os voy a decir un poco brevemente cómo, qué hacer con esa obra. El primer cuadro que tenéis aquí es la familia de Carlos IV de Francisco de Goya. En ella aparecen los personajes más importantes de esta parte del tema.
este primer cuadro, este segundo cuadro de Goya, la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol, Francisco de Goya, es el momento en el que el pueblo de Madrid se levanta y comienza la Guerra de la Independencia. Este cuadro, Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya, sería el día siguiente. El cuadro anterior también se llama el 2 de mayo, este es el 3 de mayo, en el cual, bueno, pues los franceses hacen una represalia contra los españoles. También es un cuadro muy interesante para tratar. Este cuadro hace referencia a las Cortes de Cádiz y es el momento de la promulgación de la Constitución de 1812, un cuadro de Salvador Viniegra. Habría que analizarlo y relacionarlo pues, con el momento histórico del que trata. Este es el momento en el que Fernando VII desembarca en el puerto de Santa María, una vez que ha acabado la Guerra de la Independencia, y así es como se llama el cuadro, Desembarco de Fernando VII en el puerto de Santa María, de José Aparicio. Como veis ahí lo están recibiendo distintos personajes y es también muy interesante para comentarlo en relación al momento histórico. El siguiente cuadro estamos en el interior de una cárcel y vemos a una mujer, Mariana Pineda, en capilla, poco antes de ser ajusticiada. La obra es de Juan Antonio Vera y habla de Mariana Pineda, una mujer liberal que en este caso Fernando VII pues el régimen de Fernando VII va a represaliar. Y finalmente, un cuadro también magnífico para comentar este momento histórico, algo similar al anterior, el fusilamiento del general Torrijos, de Antonio Gisbert, en las playas de Málaga. General Torrijos fue un general que intentó un pronunciamiento a acabar con la monarquía de Fernando VII e implementar un régimen liberal, pero van a ser detenidos y fusilados en esa playa. Muy bien, una vez que hayáis elegido la obra, ahora, ¿qué debéis hacer con la obra? Bueno, vamos a hacer un comentario muy general y básico. El análisis de la obra debe estar dividido en tres partes. Por un lado, la clasificación, donde nos diréis los datos básicos de la obra. Quién es su autor, el título, la fecha en qué lugar se encuentra el cuadro y cualquier otro dato que consideréis relevante. En el segundo punto, en el análisis, nos hablaréis de qué se ve, qué personajes son los que aparecen en la obra, cuanto mejor detallados mejor, en qué lugar se está desarrollando la acción, cuál es el paisaje, qué es lo que estamos viendo, y también, bueno, pues qué técnica ha utilizado el artista y cualquier otro dato que haga relación a lo que vemos en la obra. Finalmente, y seguramente la parte más importante, es el comentario. En ella tendréis que contarnos cuál es la relación entre esa obra y el momento histórico, es decir, qué momento histórico está apareciendo en esa obra y cómo está reflejado. Para ello también será muy interesante que nos habléis pues, un poco sobre el autor, cuál es la ideología del autor y por qué creéis que ha realizado esa obra de esa manera. Pues nada más, este es el trabajo que debéis hacer mezclando la parte de desarrollo histórico con el análisis de una obra de arte.